barco más bonito. ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Pareces un buen chico. ¿Quieres tú uno, Georgie? Ya han pasado más de 2 días de que se publicó el tráiler de Infinity War que tanto esperaba todo el mundo y que, bueno, lo ha petado muchísimo. Y a mí, como a la mayoría, me ha encantado. Ya me he podido tirar unas 48 horas seguidas viendo el vídeo en bucle hasta aprendérmelo de memoria, cosa que debería hacer con los estudios, pero aquí estoy. Una vez pasado la hecatombe de haber flipado todo lo que he flipado, vamos de nuevo con las reseñas del Tito Alf, una que tenía de hecho desde hace más de un mes, creo, pendiente, que era básicamente terminar de hablar del Spider-Man de Straczynski, pero en este caso de los últimos tomos que nos presenta su etapa. Cambian de dibujante, desgraciadamente, y nos presentan a un Mike Deodato Jr. en 6 tomos, que, bueno, ¿qué decir de este dibujante? No es malo, no me desagrada, de hecho es un buen dibujante, por supuesto, no se puede negar algo así. El problema, que la primera vez que vi la primera página del primer tomo dibujado por él, solté un pero bastante bonito. Y la razón de esto es simplemente que el cambio de estilo entre Romita Jr. y Mike Deodato Jr. es, para empezar, muy bestia. Es uno de los cambios de dibujo más brutales que he visto en una serie regular dentro del mismo guionista. Y la verdad es que no te lo esperas y si bien te llegas a acostumbrar, yo al menos me llega a acostumbrar, sé de otra gente que por mucho que ha leído no le ha terminado gustando el cambio, porque la verdad es que Romita Jr. había dejado un nivel muy alto, las cosas como son, y el dibujo es que simplemente cambia demasiado, como digo. Yo personalmente pues eso, me acabé acostumbrando y al final pues me acabó gustando, no digo igual, pero bueno, me acabó gustando y ya está, me lo leí y lo disfruté del mismo modo porque bueno, el guionista seguía ahí, ¿no? Así que empezamos con el tomo 6, ya después de esa primera saga que se nos presenta en estos primeros 5 tomos con Ezequiel, de dónde vienen los poderes de Spider-Man y demás, que de hecho es un tema que se retomará en cierto modo, ese misticismo que rodea a Peter Parker y a su estado de superhéroe. Es un misticismo que se va a volver a recuperar en siguientes tomos de esta misma etapa de Straczynski, pero primero vamos con el 6º, que es Pecados del Pasado. En este tomo se nos presenta una historia, como el mismo nombre indica, de pasado. Se nos vuelve a retomar el tema de Gwen Stacy, la relación con Peter Parker y algunos secretos que algún ser cercano a Peter conocía y nunca le ha llegado a revelar hasta que él se entera por sus propios medios y entonces tiene que empezar a hablar. Esos secretos son más duros de lo que podríais imaginar en un principio, son muy duros, ¿eh? Se nos plantea un tema adulto y crudo a más no poder respecto a cosas que hizo Gwen Stacy, cosas muy tochas que hasta el momento ni siquiera Peter conocía e incluso le habían estado ocultando. Así pues, se nos presenta un cambio de estatus de lo que sería esa Gwen Stacy valiente pero inocente dentro de lo que cabe, que parece que siempre está como calladita sin hacer nada. Pues aquí vemos que era todo lo contrario y que lo que esta Gwen Stacy hizo a escondidas de Peter es ni más ni menos algo que no dejará indiferente absolutamente a nadie y os sorprenderá, ya os lo digo yo. No hace falta que conozcáis el pasado de Gwen Stacy tampoco, es decir, si lo conocéis mejor, de hecho es fácil conocerlo, entre comillas, es uno de los clasicazos del personaje, la relación con Gwen Stacy, lo que pasó más o menos entre ellos y cómo terminó, que tampoco lo voy a spoilear, pero todos sabemos cómo terminó. La cosa es que si no lo sabéis, en este tomo se va a retomar ese pasado, los elementos que necesitáis saber se van a retomar de nuevo y van a explicároslo rápidamente con escenas remakeadas, por así decirlo. Así que si no lo conocéis lo vais a entender igual, no va a haber ningún problema. Entonces va a terminar este tomo, que ya digo es una historia muy loca y que de hecho a cualquier fan del personaje le va a encantar, creo yo. Nos vamos al tomo 7º y el 8º, titulados A Flor de Piel y el Otro. En esos tomos, bueno, tampoco hay mucho que decir. Si el tomo 6º era una historia autoconcluyente, en el 7º y en el 8º tenemos más de lo mismo. Historias autoconcluyentes en las que se nos pone al personaje en una situación de la que creemos
sabemos que no puede salir, de la que nos preocupamos, de la que todos sabemos lo que viene, y se van resolviendo de maneras sorprendentes, cuanto menos. Aquí en el tomo del otro, el octavo, es cuando digo que se retoma el tema del misticismo que rodea a este Peter Parker, y básicamente todo se desarrolla alrededor de eso. No hay más que comentar, son historias autoconclusivas de las que tampoco se puede hablar mucho para no hacer spoiler, así que como siempre en esta etapa os recomiendo que la leáis. Vamos con el tomo 9, el antepenúltimo de esta hermosa saga. Civil War se titula el tomo. No hay tampoco mucho que comentar aquí, simplemente la historia de qué estaba pasando con Peter Parker, con Spider-Man, mientras sucedía todo esto que nosotros llamamos la Civil War, que Marvel llamó la Civil War, mejor dicho, todo este evento tan grande que cambió el status quo de todo el universo, que bueno, a mí personalmente me encantó y creo que es uno de los ejes principales que debes leer si quieres empezar con el universo Marvel, sin ninguna duda. Léete esto primero, da igual que no conozcas a los personajes, ya irás profundizando. Sobra decir que para leer este tomo recomiendo primero leer el tomo recopilatorio, o de donde lo podáis sacar, de Civil War con la historia completa original. Este tomo de Straczynski lo vais a entender de una manera o de otra, simplemente tenéis que conocer que hay una guerra civil que está enfrentando a los dos bandos de superhéroes, pero como ya digo, si os habéis leído la historia de Civil War primero, os enteraréis de bastantes más cosas y probablemente lo disfrutéis más. Decir que no es un simple tie-in típico que te meten en un personaje mientras hay un gran evento y realmente no te profundizan nada, sino que es un tie-in bastante bien hecho en el que realmente al final sobre todo nos introducen la trama con la que vamos a seguir hasta acabar realmente estos 11 tomos, en la que básicamente vamos a ver cómo la vida de un ser muy cercano a Peter, muy querido por Peter, se va a ver amenazada, y a partir de ahí se va a ir extendiendo al tomo 10 titulado De vuelta al negro, en la que Peter pasa a ser un fugitivo de la ley, tiene a este ser al que no puede visitar en el hospital pese a que esté en estado crítico, porque si se presenta allí van a saber que es él y van a intentar perseguirlo y van a intentar, pues eso, atraparlo, ¿no? Así que lo vemos yendo al hospital a ver a esta persona a escondidas continuamente, mientras intenta por todos los medios posibles conseguir algún tipo de ayuda. En medio de esto, con su frustración, veremos cómo Peter localiza y ataca a la persona responsable de manera indirecta, ¿no? A la que dio las órdenes para que su ser querido esté en estas condiciones. Vemos de hecho una escena que tenéis que leer sí o sí, muy épica, que ya nos spoilea un poco la portada de este tomo, en la que, bueno, básicamente Peter ha llevado toda esta etapa, ha ido yendo en caída, cada vez ha sumergido en un lado más oscuro del universo, todo lo que relaciona a los superhéroes, digamos, se ha ido haciendo más turbio, más chungo, algo de lo que él en un principio quería alejarse, pero de pronto dice, mira, de perdidos al río, voy a cogerme el traje negro que yo sé que me corrompe, pero me da igual, porque ya estoy harto de todo, y voy a dejarle claro a este tío que hay cosas con las que no se juega. Y ahí lo vemos en una de las escenas más épicas que yo he visto del personaje, en las que, bueno, básicamente nos dejan claro que no es Spider-Man rindiendo cuentas, es Peter Parker ajustando un asunto personal y dejándole claro a esa persona que dio la orden y a todos los que hay a su alrededor que hay cosas con las que de nuevo no se juega. Todo esto, toda esa etapa nos llevará finalmente al tomo 11 de Spider-Man de Straczynski, un día más. Hemos tenido 10 tomos que nos han desarrollado la relación entre Mary Jane y Peter, que nos han hecho ver cómo realmente se quieren el uno al otro, cómo son almas gemelas que se necesitan y que realmente no puedes concebir que los dos estén separados en algún momento, pero a su vez hemos tenido como un ser querido de Peter cae en la más absoluta miseria y está a punto de palmarla en el hospital. Ante esto parece que no hay aparente salida, Peter es perseguido por la ley, por todos los superhéroes que están a favor del acta de registro superhumano, como no se nos plantea en el tomo de Civil War, y básicamente parece que ya no tienen ningún tipo de salida, que no puede hacer nada para remediar el gran pozo de desgracias en el que se ha visto sumido. En este tomo vamos a ver esto desarrollado al extremo, vamos a sentir lo que sienten los personajes y nos vamos a sentir más identificados con ellos que nunca, y todo esto nos va a llevar a una de las escenas más emblemáticas, ya no solo del personaje, sino de la historia del cómic reciente, en la que en una escenificación la verdad es que bastante abstracta y en unas cuantas páginas se les va a ofrecer
proteger a Peter y a Mary Jane, a esa eterna pareja, remediar en cierto modo, digamos, toda esta situación a la que hemos llegado al final, pero a cambio de un precio a pagar que desde el principio parece demasiado alto. Aquí veremos si realmente aceptan esa oferta o se niegan porque se les exige demasiado a cambio, aunque bueno, realmente si estáis un poco enterados del tema, ya sabréis que me estoy refiriendo al gran, bien amado, querido, idolatrado, no, Mefistazo. El Mefistazo es el cómic hecho meme. Es algo que a cualquiera que haya leído toda esta etapa hasta el final le habrá roto el corazón en su momento. Y un movimiento editorial que para muchos lectores es rastrero e imperdonable. Para otros, quizás, era la única manera de seguir adelante con el personaje. E incluso un final digno y muy emotivo para la etapa. Porque, bueno, es emotivo, eso no se puede negar. Pero quizás esta no era la mejor manera de hacerlo. Aún así, os diría sin pensarlo que toda esta etapa, si ya merece la pena de por sí, merece la pena por lo que os va a hacer sentir y por cómo va a hacer reaccionar vuestro alma, vuestro corazón al leer esto. Estos 6 tomos de los que estoy hablando ahora cambian un poco la perspectiva de la serie, cambian de dibujante y quizás el nivel baje algo, pero siguen siendo endiabladamente épicos, regalándonos momentos que nos marcarán, que un fan de Spider-Man nunca podrá olvidar, y que, si bien estáis interesados en este personaje en concreto o en todo el universo Marvel en general, debéis leer sin ningún tipo de duda. Y ya cuando los terminéis, insultáis a Mephisto todo lo que queráis, tenéis todo el derecho del mundo.